Shalom Brajá, paz y bendición, estimada audiencia, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a a esta clase de estudio. Hoy me voy a ocupar un poquitito de hablar de este fenómeno, entre comillas, que está aconteciendo alrededor del mundo y es el eclipse de sol. ¿Sí? Sinceramente cuando desperté y salí al patio, al fondo de mi casa, eh, vi que el sol iluminaba de otra manera. Si bien estaba resplandeciente, parecía que tenía puestas unas gafas oscuras y se veía todo con cierta sombra o algo por el estilo. Y automáticamente pensé que podía relacionarlo con la Torá, como todo lo que acontece en la vida personal y individual y general o colectiva. Realmente encontré que para empezar, en el tratado, lo primero que se me vino a la mente fue el rostro de Moshe cuando resplandecía, cuando hablaba con Dios, y no me equivoqué, por ahí andaba, porque el tratado talmúdico que se llama Baba Batra, es decir, la puerta de atrás en arameo, 75a, dice ahí que ahí se compara el rostro de Moshe al rostro del sol. Entonces, un eclipse solar podría considerarse un eclipse de sol espiritual. Es una oportunidad, digámoslo así, para analizar nuestra relación con los eruditos de la Torá. Vamos a ver un poquito lo que dice la Torá al respecto sobre el rostro de Moshe. La Parashá Kitizá, lo voy a anotar. Para quien lo quiera buscar, la Parashá que se llama Kitizá. Kitizá significa cuando hagas. Porque dice Kitizá et Rosh Bene Israel. Cuando eleves la cabeza per cápita de la cuenta de los hijos de Israel. Cuando hagas. ¿Sí? Esto es el libro de Shemot, es decir, en Éxodo capítulo 34, ...29... Ahí encontramos que dice la Torá lo siguiente: Moshe descendió del monte Sinaí con las dos tablas del tabernáculo, del testimonio, en su mano. Al descender Moshe de la montaña, se dio cuenta de que la piel de su rostro se había vuelto luminosa cuando Dios le había hablado. Dice, Vayehi beredet Moshe mehar Sinai, ushenei lujot aedut. Beyat Moshe berideto min ha'ar, Moshe lo yada'a, kikaran orpanai, bedavero ito. ¿Sí? Así es el versículo 29. El 30 dice, lo vamos a anotar acá.
El 30 dice, cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel del rostro de Moshe resplandecía como una luz brillante, tuvieron temor de aproximársele. Dice, vayaré a Aarón, Ujol ben Israel et Moshe, Behine Karam Orpanay, ir u mi geshet elai. Más adelante vamos a encontrar que, bueno, en el 33, Moshe reúne a todos los ancianos de Israel, dice, y cuando Moshe finalizó de hablar con ellos, se puso una capucha sobre su rostro. El 34 dice, siempre que Moshe venía delante de Dios para hablar con él, se quitaba la capucha hasta estar listo para partir. Entonces salía y hablaba a los israelitas diciéndoles lo que se le había ordenado. Es decir, leímos el versículo 33 y 34. Ahora el 35 y el último, los israelitas veían que la piel del rostro de Moshe bueno, que se iluminaba. Y bueno, que se iluminaba, entonces se volvía a poner la capucha sobre su rostro hasta hablar nuevamente con Dios. Es decir, cuando el pueblo lo veía, le veía el rostro iluminado y cuando hablaba con Dios se ponía la capucha. Dice, Bene Israel et Bene Moshe, Penei Moshe, Kikaran or Penei Moshe, Beheshiv Moshe et Hamasebe. ¿Sí? Bien. Según el tratado de Baba Batra, el rostro de Moshe fue comparado con el rostro de el sol. Lo voy a poner acá. Tratado talmúdico. Baba Batra 75A. ¿Sí? Y de acuerdo al tratado de Sukkah, dice otra cosa. Lo voy a poner acá. De acuerdo al tratado de Sukkah, que es Baba atrás significa la puerta de atrás en arameo, y Sukkah es tabernáculo o cabaña. ¿Sí? De acuerdo al tratado de Sukkah, el eclipse de sol ocurre por 3 eventos. Uno es porque no se honró debidamente la memoria de un líder, es decir, un rabino, como Moshe Rabeno, que murió. Entonces, de acuerdo al tratado de Baba Batra, si el rostro de
Moshe se asemeja al rostro del sol. Cuando muere un verdadero líder como Moshe, hay una especie de eclipse espiritual que es como si Dios estuviera de luto o el cielo estuviera de luto. Por eso el día de golpe se transforma en noche, se oscurece todo. Y por lo tanto es una señal de mal augurio. No es bueno un eclipse solar. Hoy veía a la gente festejando el eclipse y sin saber, ¿no? Quizás que es un mal augurio y que no es bueno. Es una mala señal. Yo la comparo con el Keshet. El Keshet es el arco iris. Pasa exactamente lo mismo. La gente cree que cuando sale el arco iris es algo bueno, sin embargo es lo mismo. Es una señal de mal augurio. ¿Qué es Keshet? Es el arco iris. Significa arco, ¿no? Es el arco iris. Pero en hebreo Keshet significa arco de arco y flecha. ¿Sí? Quiere decir que si toda la que no solamente es un arco iris, sino que también es un arco de defensa, de guerra, ¿no? Por lo que la generación del diluvio que hizo fue toda esa generación que pereció por las aguas, que fue un enemigo de Dios. Entonces él, ¿qué hizo? Preparó su arco y disparó agua, en este caso. ¿Está bien? El segundo evento, dice, es consecuencia de todo esto. Es el Tratado de Sukkah. El Tratado de Sukkah dice que el eclipse viene por 3 tipos de eventos. El primero, porque no se honró debidamente la memoria de un líder espiritual como Moshe, de un rabino. Entonces el cielo está de duelo, por eso el día se oscurece. El segundo es consecuencia al sufrimiento de una mujer que fue violentada y nadie acudió a sus gritos. Y el tercero y último es consecuencia de la homosexualidad y en consecuencia al sufrimiento de 2 hermanos cuya sangre fue derramada como una sola. Entonces tenemos 2 fuentes distintas. El tratado de Baba Batra 75a, por eso lo anoté, y el tratado de Sukkah. Quien pueda buscarlo, lo lee. Ahí dice que el eclipse viene a raíz de estos 3 eventos. Negativos, por supuesto. Es un día de mal augurio, es un día donde no hay nada para festejar, todo lo contrario. Aquí en Argentina, por estas latitudes, vimos en algún momento cómo festejaba la gente en determinados lugares de la Argentina el eclipse. Sin embargo, es algo negativo, como lo fue y lo sigue siendo el Keshet, el arco iris. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la fuente en la que, con las referencias, donde se habla de que el rostro de Moshe brillaba prácticamente como el sol. Por lo tanto, cuando muere un líder de un rabino muy importante, un verdadero líder espiritual, el cielo está de luto. Por eso el eclipse y por eso el día se transforma en noche.
de repente. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Gracias a la gente que se sigue suscribiendo a mi canal, que es de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Shalom, shalom.